buenas tardes. Soy Dana Fuken del curso 903 y hoy les vengo a exponer y a presentar mi video sobre Jorge Cuesta y su biografía. Principalmente hay que preguntarnos quién fue Jorge Cuesta. Jorge Mateo Cuesta Portepetit, nacido el 23 de septiembre de 1903 en Córdoba, Veracruz, fue un químico, poeta, ensayista y crítico literario mexicano. Es recordado principalmente por su profunda influencia en la literatura y la crítica cultural de México en la primera mitad del siglo XX. Cuesta destacó no solo por su trabajo literario, sino también por su formación científica, ya que estudió química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro fundamental del grupo Contemporáneos, que hablaremos previamente, que promovió una literatura alejada del nacionalismo dominante en la época, buscando en su lugar una estética más cosmopolita y universal. Su vida estuvo marcada por la tensión entre la razón científica y la creatividad literaria, algo que se refleja claramente en sus obras. Pasando a lo siguiente, hablaremos de su historia y vida. Jorge Cuesta creció en un ambiente que le permitió explorar tanto su lado científico como su inclinación por la literatura. Desde joven demostró un interés por las ciencias, lo que lo llevó a estudiar química en la UNAM. Su carrera científica se desarrolló paralelamente a su carrera literaria y esta dualidad marcó profundamente sus obras. Durante la década de 1920 se integró al grupo Contemporáneos, una generación de escritores y artistas que influyeron fuertemente en las corrientes estéticas de México moderno. Sin embargo, su vida personal estuvo llena de dificultades, principalmente debido a sus problemas de salud mental. A pesar de recibir tratamientos psiquiátricos, Cuesta no pudo superar sus conflictos internos, lo que lo llevó a suicidarse el 13 de agosto de 1942. Dicho esto, pasaremos a sus mejores libros, sus ventas y traducciones. Las obras destacadas de Jorge Cuesta, la primera es Cantos a un dios mineral de 1931. Este poemario es una de las obras más representativas de Cuesta. En él utiliza su conocimiento científico para explorar temas como la materia, el espíritu y la muerte. Su lenguaje es denso y cargado de referencias filosóficas y científicas. El segundo son Obras reunidas, publicadas póstumamente. Esta recopilación, publicada por el Fondo de Cultura Económica, incluye una selección de sus poemas, ensayos y textos críticos. Es una referencia clave para los estudiosos de su obra. Ventas y traducciones. El trabajo de Jorge Cuesta, aunque influyentemente influyó en los círculos intelectuales, nunca fue un fenómeno de masas. Sus escritos, debido a su complejidad y profundidad, han sido de estudio más que de consumo popular. En cuanto a las traducciones, no se tiene constancia de que su obra haya sido traducida extensamente a otros idiomas, siendo más bien estudiada y leída en su lengua original, el español. Es probablemente que su influencia haya sido principalmente en países hispanohablantes. Dicho esto, pasaremos a hablar del estilo de escritura y les daré un ejemplo. El estilo de Jorge Cuesta se caracteriza por su densidad intelectual. Como escritor, fusionó el rigor científico con la sensibilidad poética, utilizando un lenguaje elaborado y a veces hermético. Sus textos abordan temas complejos tales como la relación entre la materia y el espíritu, la búsqueda del conocimiento y la crítica de las convenciones sociales. Su poesía en particular es profundamente filosófica, llena de imágenes que evocan la ciencia y la naturaleza. El ejemplo que les daré es un ejemplo de un poema que es el fragmento de Cantos a un dios mineral. Te invoco, piedra seca, no por tu forma o límite, sino por el poder que te anima y que encierra. Como un dios emboscado en la materia viva, la imagen de la muerte y el azar de la tierra. Este fragmento es un claro ejemplo de cómo Cuesta entrelaza la ciencia y la poesía. La piedra, un objeto natural, es vista no solo en términos físicos, sino como una representación de fuerzas más grandes, como la muerte y el azar, mostrando su inclinación por la metáfora científica.
Dejando esto de lado, hablaremos de la participación en el grupo Contemporáneos. Este grupo fue un movimiento literario y artístico formado en México en la década de 1920, que incluía figuras como Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Salvador Novo y Carlos Pellicer. Estos escritores buscaban apartarse de las corrientes nacionalistas y realistas predominantes en México, en favor de una literatura más cosmopolita, universal y experimental. Jorge Cuesta fue uno de los miembros más influyentes del grupo, aportando una perspectiva única gracias a su formación científica y su enfoque crítico. Los contemporáneos se oponían a la idea de que el arte debía servir a causas políticas o nacionalistas, lo que los llevó a ser criticados por sectores conservadores. Cuesta contribuyó principalmente con ensayos y críticas literarias en las que desafiaba las nociones tradicionales de lo que debía ser la literatura mexicana. A través de su participación impulsó una visión de la literatura como un espacio de libertad creativa alejada de los dogmas políticos. Ya pasaríamos a lo último, que es su legado. A pesar de su vida relativamente corta, Jorge Cuesta dejó un legado duradero en la literatura y crítica mexicana. Su obra ha sido estudiada por generaciones de escritores e intelectuales, y su enfoque multidisciplinario sigue siendo relevante en la actualidad. La combinación de ciencia y arte en su trabajo lo hace único dentro de la literatura mexicana, y su capacidad para pensar críticamente sobre la sociedad y la cultura ha dejado una marca profunda en la crítica literaria. Cuesta es considerado uno de los pioneros de la crítica literaria moderna en México, y su influencia se siente en las generaciones posteriores de escritores y pensadores. La publicación póstuma de sus obras reunidas ha permitido que su legado continúe, siendo objeto de estudios académicos y de análisis literarios en universidades e instituciones culturales. Dejando esto de lado, quiero agradecer por el tiempo dedicado a escuchar este video informativo.